Ahora sí hemos empezado. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, este evento es muy especial porque forma parte de un ciclo renovado de actividades de CIETAR España para promover la interculturalidad, la diversidad y con motivo del día 8 de abril, que fue el Día Internacional del Pueblo Gitano, queríamos dar voz y ver todo el aporte que dan a la sociedad a través de la experiencia, la voz de una mujer gitana. Lidia Muñoz, bienvenida. Muchas gracias, Lilian. Un Bueno, placer que estés yo aquí con nosotros. Cuéntanos de ti. en esta tarde lo primero que quería hacer era presentarme. Como tú bien has dicho y desde el cariño, soy Lidia Muñoz, soy mediadora intercultural y soy mujer gitana. Desde hace 5 años, 6 cursos, porque soy mediadora en educación, 6 cursos estoy trabajando. Y todo fue a raíz que hice un curso de mediación en el cual mi profesora fue Lilian, fuiste tú precisamente, y cambió mi vida a través de la mediación. A día de hoy, actualmente, estoy trabajando en 2 coles de Distrito Puente Vallecas, 2 CEIT, un IES del Distrito Villaverde, en Madrid, y coordino pues con distintas instituciones y espacios de igualdad para el seguimiento tanto de familias como de alumnado, como de profesionales. En esta tarde, antes de seguir y comenzar a dar el taller, sí que me gustaría que las personas que estáis al otro lado de la pantalla os fueseis presentando, que me contéis cada una lo que quiera o cada uno lo que quiera. ¿Cómo ya os llamáis? ¿De dónde venís? Porque creo que la diversidad y todas las voces se tienen que escuchar y cuando se abre un micro se tiene que abrir para todas las personas. Entonces yo os doy paso si alguien no quiere, pues que no lo haga de manera voluntaria, que la gente se comience a presentar. Vale, voy yo, primera. Hola a todos, yo me llamo Deepika y soy india, soy de raíz india, pero nací en Sudáfrica. Entonces, cuando la gente me conoce la primera vez, siempre tiene esta confusión. ¿Eres de África? Pero pareces india. Yo sí, 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 soy india. Soy sudafricana e india. Entonces, estoy muy emocionada de estar aquí. Estoy en Barcelona de momento ahora hace 18 años vivo aquí en Barcelona y tengo ganas de escuchar tu historia. Genial, muchas gracias por presentarte. Yo sí que te he sacado a través de la pantalla con los rasgos de India. Y el pueblo gitano, se dice en la historia del pueblo gitano, que simplemente os daré una poquita en una pincelada porque tenemos un tiempo muy justo, que el pueblo gitano viene de la India. Sí. Y seguimos teniendo costumbres como el día 8 de abril, que es el Día Internacional del Pueblo Gitano, de echar flores al río. Y esa costumbre, esa ceremonia se hace mucho en India. Sí, 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 qué Mucha chulo. Seguimos, os vais confluencia. presentando. Así Sí, es. Bien. Elena. Me presento. Pues yo soy Elena, soy de Brasil, he vivido en Brasil hasta los 25 años y luego vine a Barcelona, donde llevo 9 años. Yo trabajo con temas de diversidad e inclusión como formadora y consultora. Estoy en CIETAR hace 3 años, creo. Y bueno, doy muchas formaciones sobre sesgos y muchas veces tengo que explicar cosas que cuesta que la gente entienda, ¿no? Y veo que muchas veces los prejuicios, dependiendo de hacia qué grupo son, pues son más o menos aceptados, ¿no? Y hay algunos que son tan enraizados que cuesta mucho romperlos. Por eso creo que es tan importante también que hagamos esta charla de hoy y con muchas ganas de escucharte, Lidia. gracias, Elena. No sé si Yaisa, ¿quisieras presentarte brevemente? Buenas, bueno, yo soy Yaiza, caigo aquí un poco de rebote, la verdad, porque pasaron el enlace hace un par de días, una compi de la universidad,
Y bueno, pues nada, yo soy Yaiza, hice Historia del Arte. Se me abrió a partir de ahí un poco, bueno, soy de Madrid, de uno de los barrios del sur de Madrid, de San Cristóbal, ahí cerquita de Villaverde y tal. Y nada, bueno, pues eso, toda la vida ahí, hice Historia del Arte. Mi TFG fue muy unido al tema del chabolismo y las infraestructuras de la época de Franco ahora. Y me metí hace 4 años ahí en el Ruedo, en Moratalaz, eh, pues de voluntaria, y estoy ahí con chavales y chavalas principalmente de etnia gitana. Y eso es lo que me lleva un poco a ahora estar estudiando integración social y un poquito más. Estupendo, porque Gracias, Yaiza. Conozco perfectamente el contexto en el que estás haciendo el voluntariado, Moratal al Ruedo, la Herradura, las asociaciones, cómo se mueven. He estado ahí, lo conozco y darte las gracias por hacer ese voluntariado, porque qué importantes son esas personas que, que invierten un tiempo que tengan libre, con el poco tiempo libre y el valor del tiempo libre que tenemos en el voluntariado dice mucho de ti. Muchísimas gracias. Y has caído aquí de rebote, pero seguro que es porque en esta tarde vas a compartir con nosotras algo súper importantísimo y que nos va a ayudar a todas. Gracias, Lidia. bien. Julieta, no sé si quieres presentarte brevemente, porque ya vamos a dar la voz a Lidia para ir aprovechando este Nada, espacio. nada. Cortamente, pues he llegado aquí por los intereses laborales, profesionales que tengo. Yo trabajo ya desde hace mucho tiempo con colectivos de distintas culturas. Especialmente estoy aquí para escuchar a Lidia porque ejecuto un proyecto para la Junta de Castilla y León en el que tengo muchas personas de etnia gitana y bueno, es nuevo para mí este colectivo, ¿vale? Así que estoy abierta y con muchas expectativas y mucha motivación para escuchar las aportaciones de Lidia. Ay, muchas Fantástico. gracias. Sí, porque además Yo, yo quería toda solo la acotar, familia. yo quería solo acotar que justamente hay tanto desconocimiento que es una gran oportunidad con Julieta, con Sara, con Ana, Isabel, o sea, de ir justamente conociendo. Sí, Lidia. Vale. Ana Isabel creo que nos ha mandado un mensaje que es compañera de Yaiza y que no puede activar el altavoz. Pues Ana Sí. Isabel, bienvenida en esta tarde y espero que te guste. Y aunque no puedas activar el altavoz, nos puedes mandar mensajitos que te vamos leyendo. Gracias por tu aportación. Lili, me sale una Sara Hernández. ¿Te Sí, sale a ti? Hola, a mí también. Hola, Sara, ¿se me bienvenida. oye? Es que no me Se te funciona oye. la cámara. No te preocupes, se te oye muy bien. No pasa nada. Vale, pues nada, yo estudié integración social y luego en Madrid estuve trabajando con mujeres también de etnia gitana que venían de la Cañada Real, y ahora me he mudado a Vitoria y quiero empezar un voluntariado en una fundación que también trabaja con la comunidad gitana. Entonces me interesaba pues aprender un poquito más sobre todo el tema. Una pregunta, Sara, con este nombre, Sara Hernández, ¿eres gitana? No, no soy gitana. ¿Tienes un apellido muy gitano? Sí, es verdad, tengo algún amigo gitano que se apellida Hernández. Sí, sí. Bueno, Sí. pues si no hay nadie, no hay nadie. Mira, de Julieta, tengo que Es, apagar mi cámara es por los mexicana datos. de Bueno, pues origen. Sí, nos nació vas escuchando a través del altavoz. sí. Vale, pues vamos a dar comienzo. Sí, Yo cuéntanos, quiero abrir, cuéntanos de ti y de tu yo quiero experiencia. empezar, Ujú. Lili, con una pregunta. Y quiero que me comencéis a contestar. Yo creo que con lo que hemos hablado, la presentación ha sido una presentación cercana por parte de todas. Súper intercultural. Se ha escuchado India, se ha escuchado Brasil, se ha escuchado Madrid, barrios como San Cristóbal, Villaverde, en el que yo actualmente estoy mediando ahí a ver qué podemos conseguir y trabajar. Y desde ahí yo creo que se ha comenzado a crear, aunque sea de manera online, un espacio de diálogo seguro y que se pueda hablar en esta tarde
de lo que verdaderamente pensamos con libertad, porque si no decimos, no sale lo que verdaderamente pensamos, no podemos romper prejuicios y estereotipos. El pueblo gitano y la mujer gitana es muy desconocido y muy desconocido. Por tanto, nos rodean muchísimos prejuicios y estereotipos. Yo sé que a mí, por ser mujer gitana, me rodea el estereotipo de las mujeres gitanas no estudian. Las mujeres gitanas no tienen un puesto de trabajo. La mujer gitana se casa muy joven y a lo mejor con 20, 20 y tantos años tiene 4 o 5 hijos y vive de una ayuda social. Y vamos, y a mi comunidad le rodea el gran prejuicio y estereotipo de los gitanos y las gitanas roban. Entonces, yo quiero lanzar una pregunta. Cuando yo os digo la palabra gitano o gitana, ¿qué se os pasa por la mente? ¿Qué me diríais? Os lanzo la pregunta y quiero que me comencéis a contestar, pero con libertad. Em, para mí quizás también porque estaba ya muy sensibilizada a trabajar con diversidad y mi primera experiencia fue justamente como mediadora social intercultural aquí en Madrid, en Entrevías. Para mí fue una sorpresa y un gran deseo de saber y conocer más, porque a mi alrededor lo que oía eran prejuicios y estereotipos. Y yo veía que mucho de lo que ocurría para mí tenía que ver más con marginación y exclusión, no con la cultura. En cambio, cuando ponía la mirada en la cultura y los aportes, descubría cosas que desconocía. Entonces, para mí es curiosidad y una conexión que luego en algún momento conectaré con ciertos valores que creo que son importantes, como ese sentido de comunidad, de identidad, de pertenencia. Seguid aportando. Pero ahí nos interesa sobre todo mucho escucharte a ti, Lidia. ¿De acuerdo? Si no queréis nadie más seguir aportando, sigo hablando yo. Sí, Sí, yo quiero El decir pueblo algo. gitano. Yo, Sí, Julieta, yo, dime, yo, no para mí, importa. sí, yo para mí he identificado desde que trabajo con este colectivo un fuerte sentido de la familia, del valor de la familia. Esto es lo que influye en mi trabajo y es con lo que, pues bueno, intento trabajar. Es un descubrimiento que he hecho y bueno, me agrada. Sí, es verdad. sí. Yo A a mí me raíz de lo que gustaría... decía Ay, Julia, habla, Jens. también me gustaría aportar que creo que aparte del tema de familiar, por lo que he vivido yo siempre en el barrio y ahora en Moratalaz, como el sentimiento de orgullo de yo soy lo que soy y ole yo y ole tal, y la lealtad y el agradecimiento. Es lo que yo veo en plan de tanto entre la comunidad como con la peña de fuera, ¿sabes? Sí, Yaiza, es verdad, es así. Yo Mirad, quería yo hace unos decir días una... daba... Sí, dime, Perdón, Sara, cuéntanos. que a mí se me viene a la cabeza la palabra resistencia, resistencia a no a su propia identidad, a pesar de, bueno, pues de toda la historia que ha tenido la comunidad gitana a lo largo de la historia. Mantener su identidad. Sí, sí. No podemos mirar a un lado en esta tarde sin hablar unos minutos de la historia y orígenes del pueblo gitano. Hay datos que acreditan, de los poquitos datos que han dado, porque sobre el pueblo gitano y la comunidad gitana hay muy poquito escrito, pero hay algunos datos en los que podemos ver o empaparnos de que el pueblo gitano es originario de India, de una región llamada Punjab, de la cual fue invadida y el pueblo gitano tuvo que salir con sus animales, con sus carros y se comenzó un largo recorrido. Un largo recorrido por el cual fueron atravesando distintos países. Y al atravesar países, ¿qué pasa? Que también vas adquiriendo cosas nuevas, otras diversidades y las vas recogiendo a lo largo de ese recorrido. Se dice que el pueblo gitano en España llegó en el 1420. Yo no me atrevería a decir una fecha exacta, y a 1400, porque los datos recogidos no podemos decir con certeza que sean exactos.
Cuando llegó a España, el pueblo gitano fue muy bien recibido. Entraron por Barcelona y entraron y los primeros años del pueblo gitano en España fueron muy buenos. Además, hay datos muy curiosos, como por ejemplo que en España en estos tiempos las personas españolas, sus ropas eran de colores oscuros. No dice blanco y negro, pero sí dice de colores oscuros. No sé si sería gris o negro o marrón oscuro, pero dice que los gitanos traían en sus carros telas de colores y sus vestimientas eran distintas. Y se dice que el pueblo gitano, el primer aporte a la cultura española fueron sus telas y su color, en lo que a día de hoy las chavalas llaman outfit, fondo de armario, en su vestir, fue el color. También, yo no sé si lo sabéis, como tengo poco tiempo, os quiero hablar también como de anécdotas que muy poca gente cuenta, porque la historia del pueblo gitano, si os metís en Google, podéis ver el coger, las vais a encontrar. Y eso es con lo que quiero, esas curiosidades que nadie os va a contar, que os quedéis en esta tarde. Por ejemplo, no sé si habéis escuchado la palabra paya o payo. Yo en los coles que trabajo la escucho cada día. Sí, sí. ¿Y cómo lo La vives palabra. tú? ¿Y cómo lo vives tú, Lidia? En tu Pues mira, experiencia, porque ¿qué necesitamos también ahora en relación a esto, ¿no? Porque hay una historia muy rica, desconocida, como estabas contando. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo has vivido tú este proceso? Pues mira, por ejemplo, cuando como profesional tengo que contar 1000 veces de dónde viene o de cuál es el origen de la palabra paya o payo. Lo que no es gitano es payo, pero ¿de dónde viene? Muy fácil, cuando entraron a la península los primeros gitanos, las primeras personas españolas que vieron fueron personas campesinas, fueron personas de campo que estaban trabajando en su campo. Y en el diccionario de la Real Academia dice payos, payeses, personas campesinas que trabajan en el campo. En mi día a día me encuentro a personas que no son gitanas que se toman como un insulto cuando otras personas las llaman payo payo. No es un insulto, es simplemente no ser gitano. Simplemente, como que Lili me dice ahora mismo, Lidia, eres gitana, yo soy gitana, efectivamente, pero sí me gusta este tipo de palabras, dejarlo claro desde el principio, que no se dicen de manera despectiva por parte de mi comunidad, que fue simplemente esa anécdota de la entrada del pueblo gitano en la península y viene en el diccionario, no nos lo hemos inventado la comunidad. Luego Y, también en la y tú, y, historia del y pueblo tú gitano está muy... y tú especialmente, Lidia, por el tiempo que tenemos para la charla, ¿cómo has desarrollado tu labor profesional, personal, ese recorrido que has hecho, que además eres activista, das charlas, bueno, nos darás más detalles de eso, pero ¿cómo has llegado tú ahí y rompiendo también ese estereotipo que hablabas de la mujer gitana? Pues mirad, yo cuando llego a mis centros hace 5 años tengo 3 ejes de intervención. Yo trabajo tanto con las profesionales como con el alumnado, como con las familias de los centros. Y a nivel intercultural, porque soy mediadora intercultural con todas las distintas culturas, pero especialmente con población gitana, porque hay datos que dicen que los chavales y chavalas gitanas abandonan los estudios y no consiguen ni el graduado en la ESO, y eso que es obligatorio estar escolarizado hasta los 16 años. Cuando llegas a un centro, eh, lo que más miedo me daba al principio eran los profesionales, porque yo decía, con el alumnado tengo muy claro cómo tengo que trabajar. Desde Artemisa, desde mi proyecto, que es Arazné, que es de educación, trabajamos 5 ejes. Trabajamos éxito escolar a través de distintas actividades con el alumnado y las familias, a través de tutorías individuales y ayuda a las familias con documentación, a través de charlas de empoderamiento a las madres, con las niñas cada día que vean un referente, porque la mediación, las mediadoras y mediadoras somos un referente tanto dentro de nuestra propia comunidad como fuera.
Entonces, cuando los niños y niñas están en el centro de educación, ¿con qué se identifican? No hay nada gitano a su alrededor. Entonces, cuando yo llego, es decir, ay, profe, algunas me llaman profe, otras mediadoras, otras Lidia, otras tía, porque es un código cultural que llaman a las personas mayores tía. Tía, eres gitana, ya llevo 6 cursos con ellas. Sí, soy gitana. Y les encanta ver una persona gitana y crear ese vínculo con el centro de educación, tanto sea colegio como sea instituto. Entonces, mi día a día es trabajar, pero el eje de intervención para mí más difícil en estos 5 años han sido los profesionales. Cuando tú te presentas en un claustro, que hace poco en el instituto que estoy ahora mediando, entré y me tuve que poner delante de un claustro de 80 profesionales, porque es un instituto en el que hay 1000 alumnos y alumnas. Y todas esas miradas frente a mí, y yo sabía que estaban pensando. Y esta mujer gitana, que no es maestra, que es mediadora, ¿qué nos puede decir esta señora a nosotros? ¿Qué nos puede dar de información valioso? Va a ser una pérdida del tiempo, el claustro. No me lo puedo creer. Una gitana aquí plantada. ¿Qué nos va a decir? Pues yo, ¿sabéis lo que les dije? Al instituto vosotros podéis venir a dar cada mañana lo que habéis estudiado, lengua, mate, historia, la asignatura. Pero en estos centros de educación hay diversidad y se tiene que trabajar la convivencia. Y tenéis que conocer, si queréis ser unos buenos maestros y unos buenos profesionales de la asignatura que os toque a cada uno, la diversidad del grupo al que se lo estáis dando y las distintas culturas y los códigos culturales, porque si no, no vais a llegar. Es un aprendizaje curricular, pero también es un aprendizaje de valores y culturas. Y ese aprendizaje vosotros también lo tenéis que vivir y que pasar y os va a aportar muchísimo. Ya las caras les comenzaron a cambiar un poco. Entonces yo siempre me rodeo y trabajo con chavales y chavalas referentes que hay, por ejemplo, Rubí Romero, que está terminando cuarto de la ESO con matrículas y es una chavala gitana, que bueno, que su familia lo está luchando cada día. Mira. Sí, tenemos una pregunta. Y, Luego y yo te sí, dime, te dime. la leo. Ujú. Sí. ¿Cómo podríamos los no gitanos intentar crear un vínculo con una persona de esta etnia? Muy fácil, tratándole como uno más. Intentándole facilitar y preguntar con preguntas, ¿cómo te sientes en el grupo? ¿Qué tal? Gusta mucho que se hable también dentro de las clases que deis. La historia del pueblo gitano no está recogida en ningún libro, en ningún sitio, que se identifiquen con algo de lo que decís. Siempre, por ejemplo, la persona que ha dicho soy de la India, la compañera que ha dicho al presentarse soy de la India, yo le he dicho el pueblo gitano viene de la India. Buscar cosas en común. Siempre puedes tener algo en común con las personas con las que trabajas, bien sean alumnos, bien sean madres de tu grupo, bien sean vecinos, convivencia vecinal, bien. Vamos a buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Una conversación simplemente. A veces pensamos, es que las personas gitanas solo piensan en cosas de ellos, gitanas. No, a lo mejor a mí también me interesa el tiempo, si esta semana va a hacer calor, frío, cómo está. Simplemente empezar a empezar a entablar con ellos una conversación universal, no desde la diferencia, sino desde los valores. El pueblo gitano y las personas gitanas dan mucha importancia a la familia y además las personas gitanas lo que hacen, lo hacen pensando muchísimo en su familia, porque, por ejemplo, yo como Lidia, sé que mi trayectoria como profesional, si luego al día de mañana mi hija va a seguir mis pasos o el niño donde los vean, siempre se ve la trayectoria de la familia. Las personas gitanas siempre hablamos de familias. Entonces dices, uy, por allí va, por ejemplo, no sé, Lili, por allí va Lili, que es una niña gitana y tal. Mira, por su madre esto, por su padre, miramos mucho las familias y la trayectoria de las familias. Y nos gusta mucho lo bueno y sobre todo la cultura de paz. Las familias gitanas valoran mucho la paz y que no sean personas de conflictos. Y miran muchísimo eso. Entonces, han hecho otra pregunta, ¿verdad, Lili? ¿Qué me ha Sí, preguntado? te la voy a leer.
¿Cómo has llegado de niña hasta aquí, trabajando en este entorno? ¿Cómo fue tu viaje? Pues desde niña yo no soy madrileña. Yo nací, bueno, pero por motivos que estaban por allí mis padres, en Extremadura, pero soy castellana, soy de Castilla y León, soy de Burgos, de un pequeñito pueblo de Burgos. Mi infancia transcurrió muy bien, somos 2 hermanas, en mi colegio. Hay una cosa curiosa, que he visto la diferencia cuando llegué a la capital con 20 años, actualmente tengo 40. Con 20 años yo decía, si yo en el pueblo estoy así, he estudiado y tal, vamos, cuando yo llego a Madrid, que es la capital de España, yo me como el mundo. Y cuando llegué a Madrid, lo que me impactó es que yo me identificaba más con las mujeres no gitanas que con las gitanas, porque me di cuenta de los retos que había en la capital. Y eso fue una de las cosas que más me impulsó a trabajar en mediación y en el tema de lo social, y sobre todo por las niñas y mujeres gitanas, por la falta de oportunidades y por la discriminación que sufren. Pero fíjate qué cosas que yo no he visto ni he sufrido esa discriminación desde esa vivencia en el pueblo. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo y recuerdo que terminé el instituto y de mi pueblo a Burgos, que era la capital, eran 100 kilómetros para irte a hacer estudios superiores. Y, por ejemplo, yo era la primera hija, la primera nieta. Uy, no, que la niña no vaya, que da miedo y tal. Me tuve que poner a trabajar y vamos, al poco me vine para Madrid y ahí se quedó el pueblo. Pero sin embargo, compañeras mías que no eran gitanas, que siguen siendo amigas mías, también lo sufrieron. Entonces no fue un tema de gitanas, fue un tema de mujeres. Entonces yo eso lo tengo muy identificado. Sin embargo, ahora lo comparo en Madrid y veo los datos y yo digo, esto no es un tema del fracaso escolar de mujeres, esto es un tema de población gitana, de marginalidad y vulnerabilidad que sufre esta población gitana de estos contextos y la falta de oportunidades y discriminación. Entonces, desde ahí tienes que empezar a trabajar. Es difícil. Me van graduando chavalas en la ESO, me van saliendo referentes que desde mi red los agrupamos y trabajamos muchísimo con ellos. Tenemos incluso convenios con universidades para que puedan estudiar hasta en universidades privadas totalmente gratis. Y lo luchamos muchísimo, pero sigue siendo muy difícil, sobre todo las mujeres. A lo mejor la población gitana en Madrid tiene un atraso con la mujer no gitana de 50 años más atrás. A lo mejor yo veo ahora en lo que veo en estas nuevas generaciones de niñas y adolescentes lo que pudo vivir mi abuela y a veces pienso que mi bisabuela. Y es verdad que es duro porque, por ejemplo, el tema que está ahí de los matrimonios o parejas tempranas, maternidades tempranas. Cuando nos llaman, se ponen en contacto con nosotras y nos dicen, tenemos una niña de 15 años que está embarazada. Y para nosotras eso es muy duro. Ese acompañamiento a esa niña, esa oportunidad de decir, vale, es un paro, vale. Pero luego a esta niña la tenemos que rescatar. Entonces es muy difícil. La lucha, bien me lo está poniendo en un mensaje a Ana Isabel. Sí, Es que verdad que también la lucha por la igualdad de las mujeres gitanas es una doble. es Yo, por doble. ser mujer gitana, sufro una doble o triple o cuatriple. Yo ya no sé ni cuánta discriminación sufro, la verdad, compañeras, en esta tarde. Lo que sí sé que no quiero sacar lo negativo, que quiero sacar lo positivo. Y que mujeres como Lilian en esta tarde, que no son gitanas, en su día me dieron la mano. Y me la siguen dando. Mujeres no gitanas y gracias a ellas he entendido que la formación era mi salida, comenzando a estudiar, comenzando otra vez. Es verdad que las cosas a su tiempo y el estudio a su tiempo, que no tienes otras responsabilidades, pues es lo suyo, que dices, este es el tiempo. Cuando lo haces fuera de ese tiempo con otras responsabilidades y cargas como yo, que tenía ya 2 hijos, es muy difícil, pero se puede conseguir. Y yo doy testimonio de ello, seas gitana, seas azul, seas verde. Es verdad que en este caso, en esta tarde, yo hablo de población gitana y es difícil. Y luego las mujeres gitanas que lo vamos consiguiendo, el tirar de otras, el crear vínculo,
de las mujeres de nuestra propia comunidad con las mujeres no gitanas. Yo el 8M de este año participaba, como siempre, en la manifestación del centro de Madrid, pero el día 7 se hizo la de mi distrito, la del distrito Puente Vallecas. Y yo me unía a todas mis compañeras no gitanas y llevaba mis grupos de mujeres. Y las decía, esta es Paloma, esta es Ana, esta es María, estas mujeres nos quieren, estas gitanas, estas mujeres apoyan a las mujeres gitanas, porque realmente la población gitana tiene la idea, y no errónea, de que la sociedad nos rechaza. Y luego, aun con formación mucha o poca, vas a una entrevista de trabajo y si te sacan, ¿qué le he preguntado yo a Sara Hernández? Cuando entrar es gitana, por el apellido, como te saquen un rasgo, como te saquen por un apellido, no te coge a trabajar. Entonces, para mí, como Lidia, como mediadora, como madre, como hermana, como hija, la herramienta que nos va a dar la libertad a las mujeres gitanas, nos va a dar libertad, justicia y igualdad. Es la educación. Lo que te hace libre es la educación. Lo que te da el acceso a un empleo, sea donde sea. Tener tu empleo y ser independiente económicamente. Y a día de hoy, pues las gitanas somos muy pocas las que lo tenemos conseguido. Y eso pues conlleva todo lo que conlleva detrás, que es mucho y no es nada positivo. Pero también, ¿Hay más preguntas? también es interesante que pensamos siempre como todo homogéneo, las gitanas y los gitanos. Y tú misma has contado cómo venías de otro entorno, que te encontraste en Madrid, a mí también en ese descubrir y ese trabajo tan bonito que se hizo en su momento, fue ver también que hay muchas cosas que se viven distintos según el lugar en que te encuentras de España y ir soltando esa idea de todo es homogéneo y hablar muy en general. Pero hay una parte que voy a compartir pantalla que lo tienes en una presentación tuya que me parece que me llegó muchísimo, ¿no? Para desafiar la exclusión Sí. y crear formas de vida más inclusivas, debemos pensar de otra manera y considerar ideas alternativas que formarían la base para una mayor equidad. ¿Cómo es en tu trabajo ese pensar de otra manera, esas propuestas alternativas que desarrollas? Cuéntanos un poquito en lo específico, los talleres que das, la difusión. Participaste también en una campaña sobre racismo, el de la lucha Sí. del racismo. Sí. Estás como Nacha Loden, en campaña de Policía muchos. Nacional Ujú. a nivel estatal. Esta Sí. presentación, os cuento por qué hice yo esta presentación. Porque tuve que ir a darla a la Universidad de Pozuelo de Trabajo Social, a estudiantes, y presenté esta presentación. Y yo, que esto me lo enseñó mucho Lili, a buscar la creatividad siempre. Y yo siempre me engancho a lo visual, porque cuando yo escucho ponencias, como empiecen a hablar, hay momentos en los que me pierdo sin darme cuenta. Entonces dije, yo tengo que traer algo visual. Y fue súper gracioso al principio porque dirían, esta mujer está loca. Y además fui con todas las compañeras de la red y me cogí una, una cesta, lo que es una cesta, un capazo, como lo queramos llamar. Y me metí, di esta diapositiva y me metí una jarra vacía y me metí, yo no sé si 5 o 6 vasos que me estuve toda semana buscándolos por el cole, por casa de mi madre, y eran vasos distintos, de distintas formas. Y me metí una botella de agua de 2 litros. Y estoy en medio de la presentación y cojo una mesa y la pongo. Y hubo una anécdota graciosa que me dijo una de las directoras de la universidad, Lidia, ya hay agua. Le dije, no, no, es que quiero hacer algo visual porque quiero que veáis lo que es mi trabajo. Llené la jarra de agua y dije, esta soy yo. Estas son las madres gitanas con las que me trabajo en mis centros. Y esto que tienen alrededor son las personas y las cosas que las rodean. Este vaso puede ser un hijo. Este otro puede ser la profesora. Este otro puede ser la trabajadora social del centro de servicios sociales que la llama todos meses. Esto otro puede ser una vecina.
y empecé a hablar. Digo, cada una lo puede aplicar en su contexto. Y yo empezaba a decir, por ejemplo, buenos días, soy la profesora del niño, es que el niño falta mucho, está fatal, es que tú no lo haces bien y tal. Y llenaba un vaso. Cogía otro vaso, echaba otro chorro y decía, mamá, me tienes que hacer la cena, tú no sabes hacer los deberes porque no sabes escribir y no los puedo llevar hechos al cole. Echaba otro chorro en el de la trabajadora de servicios sociales. Tráeme tanto papel, tanta documentación. A una madre que no sabe leer ni apoyar a su hijo con los deberes. La llenaba. Y cuando la jarra se vaciaba, di la vuelta a la jarra y la puse por abajo. Y dije, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues estos son los contextos de familias y cómo estamos las mujeres gitanas. Y nadie es capaz de verlo. Y luego cuando la madre viene al cole y como ya dice, ay, no lo entiendo, tal, es una madre que no sabe hablar con la profesora, se le ve todo negativo, este niño está en un contexto donde los padres no dan importancia a la educación y empezamos a rodear a esta madre de los prejuicios y estereotipos de siempre. Vamos a empezar a trabajar de cada contexto que rodea a estas familias, cómo los podemos ayudar. Entonces yo comencé a explicar los talleres. Por ejemplo, ayer, por no ir más lejos, ayer en uno de mis coles, tuve que reunirlas a todas. Pues se puso agua, se puso café, se puso fruta, tal, un desayuno. Y en ese desayuno, a través de un PowerPoint, comencé a tratar con ellas el tema de salud emocional, porque yo trabajo por ejes. Trabajo el tema de salud a través de talleres para los niños y las familias, tanto salud emocional, alimentación saludable, todo lo que tenga que ver con su salud, yo lo trabajo a través de talleres y a través de tutorías individuales, donde puedo trabajar con ellas desde la derivación a planificación familiar y el acompañamiento, porque hay veces que no saben cómo hacerlo, hasta el tema de alimentación, porque hay que cuidar más la alimentación, desayunos saludables. Trabajamos con ellas todo, desde el éxito escolar. Desde el éxito escolar, uno de los temas, bueno, que en los que más intervengo es el asentismo escolar, para intentar regularizar la asistencia a los centros, acercándome a las familias, creando vínculos, que ellas vengan al cole, no solo el vínculo conmigo por ser gitana, sino con la maestra, cuidar mucho y trabajar muchísimo en el vínculo con las maestras y los maestros de sus hijos. Yo siempre digo, tu primera escuela es tu casa. Y si tú como profesional que es maestra no entiendes que estos niños y estas niñas, su primera escuela, aunque tú no entiendas su cultura, es su casa, ¿cómo luego quieres que sigan aprendiendo en el cole? Luego también una de las claves culturales del pueblo gitano es la familia y el respeto a los mayores. Un ejemplo, una tutoría. No podía venir la madre porque, bueno, es que además el niño ya era súper pequeño, pero tenía otros 3 en casa, 2 gemelos y otra recién nacida. Y no pudo venir a las tutorías. Y la maestra insistió tanto desde lo negativo, que lo estaba haciendo fatal, que mandó, no sé, la verdad, no me acuerdo si era la abuela, pero no sé si era la madre de ella o la madre del papá, la abuela. Y yo de este tema no me enteré porque la maestra no me lo dijo. Me enteré después. Pues llego allí. No sé cómo hablaría con la abuela y tal. Y luego al otro día me enteré en el desayuno que compartimos los profesionales, que viene y dice, uy, madre mía, si es que la estoy llamando varias veces y es que no viene. Y encima ya, para colmo, me manda la abuela. Y lo dijo delante de todo el claustro. Lo primero es la confidencialidad de las cosas de tus familias y de tus menores. No estamos, vamos, como se suele decir, en el patio un colegial. Y después, pues, es un código cultural el respeto hacia las personas mayores. Y el pueblo gitano es que los consejos, cuando pasa algo, nos median las personas mayores. Entonces, si esa maestra me lo llega a compartir a mí antes, yo la digo, pues aprovecha que viene la abuela y hablamos con ellas o yo te acompaño, pues mira, podemos ayudar más al peque así, vamos a hacerlo así, porque en lugar de, como lo ves tú, un inconveniente o mira que muerto me ha mandado ahora la madre a la abuela,
es al contrario, es la matriarca. Sí. Si tú a la abuela eres capaz de transmitir lo importante que es la educación de esa nieta va a mejorar muchísimo porque la propia red familiar va a apoyar mucho a la niña. Y a la mamá que está súper atada en casa, que no puede más con otros 3 peques, pues no lo supo aprovechar. Ya me senté con ella, expliqué códigos culturales, tuve que hacer otra reunión, comencé a trabajar y luego a lo largo del curso fueron las cosas mucho mejor. Pero siempre digo en mis centros, cuando no entendáis algo, o a la segunda o a la tercera, cuando lo creáis conveniente, falle la comunicación con una familia gitana, por favor, contádmelo. No os Sí. digo que tenga que aparecer, pero sí os digo que os tengo que asesorar. Sí, y fíjate, me haces Entonces, mucho desde ahí, pensar, Lidia, me haces mucho pensar en algo que yo creo que es un valor y un aporte de la cultura gitana, que también lo he percibido en otras comunidades como las indígenas, es ese sentido de comunidad, es ese rol de los mayores, es ese movilizarnos todos cuando hay enfermedad, cuando hace falta algo, apoyarse mutuamente y a veces en esta sociedad que impone un modelo muy individualista, perdemos de vista esto que has descrito tan maravillosamente. luego también, Lili, compañeras, os quiero decir que el pueblo gitano, su historia ha sido muy, muy censurado, porque los reyes católicos es como que ahora, mirad qué ejemplo, que se lo pongo a los niños, pero es que es buenísimo. Ahora mismo, esto hicieron los reyes católicos. Nos dijeron, Lidia, por ser gitana, habéis venido a España con otras ropas, habéis venido a España con otra lengua que es el romano, habéis llegado a España viviendo de pueblo en pueblo porque el pueblo gitano era errante, no vivía en un sitio establecido, iba de sitio en sitio. Habéis venido, vais de un lado a otro sin casa ahí fija, tal. Eh, no podéis seguir así. Si queréis seguir en España, no ser expulsados ni tener castigos, os tenéis que quitar, Lidia, la ropa, no hables tu lengua, que es el romano, Sí. para todo, tu cultura, y vete a vivir con Lili a su casa y te quedas ahí. Y seguramente le diría en los términos de aquellos años, te empadronas y además yo tendría que estar en la casa, en la hacienda de Lili, trabajando para Lili. Y si no lo cumplo, si te pillamos que estás incumpliendo todas las normas que te estamos poniendo, hacemos 200 leyes en contra. Y si te pillamos hablando, por ejemplo, hablando el idioma el romano, te cortamos la lengua. Entonces, esa historia está ahí. Yo a día de hoy tengo Y estos 2 marca, hijos y y la marca abuela todavía, ¿no? paterna de mis hijos, Sí. la abuela paterna de mis hijos está viva. Y le cuenta a mis hijos cosas, como por ejemplo un testimonio de yo iba con mis padres, bueno, es verdad que la abuela es muy mayor ya, tiene 87 años, pero mis hijos tienen ese padres y mis hermanas de pueblo en pueblo. Y una vez se paró en un pueblo y bueno, y encontraron, fijaos lo que encontraron, una casa que no tenía techo, fijaos cómo sería la casa, y que fueron a comprar cal y que la daban con las manos como para blanquear, así. Y dice sus expresiones de mujer mayor, quedó tan blanca como una paloma. Y allí podíamos dormir. Pero una mañana llegó la Guardia Civil y nos echó. Y nos tuvimos que ir. Entonces, son vivencias que hay personas mayores que nos las están contando a día de hoy, en el 2024. No están allá. Y luego también el tema, por ejemplo, de cuando tú lo pierdes todo, ¿con qué te identificas? Un ejemplo, hace años, bueno, hace tantos años, ahora como 5 o 6 años, un congreso de mujeres gitanas, Lili, en Granada. Vale, pues todas, vamos, mujeres gitanas de todo el mundo, a nivel internacional, súper contentas, nos vamos para allá. Eh, las portuguesas, las inglesas, las mexicanas, tal. Estás hablando, claro, su propio idioma de su país, nosotras español, castellano y tal. Y claro, era difícil entendernos, pero hubo un momento súper especial en que una gitana, no me acuerdo dónde era, se levantó y comenzó a hablar el romanó, que es nuestra lengua. Y las otras gitanas de otros países lo empezaron a hablar y entre ellas todos se comunicaron. ¿El por qué? Porque el romano en el único país que se prohibió hablar fue en España. En España. Y las gitanas españolas, las mujeres españolas gitanas que estábamos allí, perdidas. No sabíamos por dónde nos venía el tema.
A lo mejor una palabrita, dos palabritas, porque lo que el pueblo gitano, la comunidad habla actualmente es un dialecto, la hija pequeña del romanó, que es el caló, que no todo el mundo lo habla. Y se ha perdido mucho. La Entonces, a importancia, día de hoy, la comunidad gitana, la importancia de dime, la dime, dime. lengua y de la identidad, de la lengua como representación de una identidad que aporta. Sí. Sí. Entonces, a día de hoy tenemos nuestra bandera, la representamos siempre en los talleres, que consta de tres colores arriba, mitad es azul, que representa el cielo, la parte de abajo es verde, súper sencilla, que representa el bosque, y luego en el medio hay una rueda roja, que representa la rueda de los carros, porque el pueblo gitano es un pueblo errante. Sí. Y nos vamos identificando y hacemos nuestras cositas, pero comparados con todos los gitanos que hay gitanos en todo el mundo, no tenemos nada que ver. Sí. Y es No, porque en España, y España es uno de los países con mayor población gitana, con lo cual es muy relevante. Luego te comento algunas preguntas que han puesto ahora en el chat. genial. Sí, comentaba Ana Isabel, que la red es tan necesaria para vivir y desarrollarnos. Y Julieta comenta, podríamos decir entonces que es importante en una intervención con jóvenes incluir a la familia. ¿Cómo podríamos hacer eso? Enfatizando en que, por ejemplo, para el trabajador social es importante la opinión de la familia. Retomando eso, lo que habías contado de la abuela. ¿Cómo ves esa estrategia de acercarse a la familia en su conjunto? Muy bien, Ujú. muy bien. Cuando pasa algo con un menor en la familia, aparte de recibir a los padres, pues mira, ha pasado esto con el niño, con la niña, o con el padre, o con la madre y tal. ¿Y qué tal? ¿Y con quién vivís? ¿Y vuestra familia cómo lo ve? ¿Cómo os podéis apoyar? Tal. No habléis solo de la persona que esté en el caso. Hablad de comunidad. Hablad de comunidad. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis viviendo esto? No de manera individual. La población gitana vive en comunidad. Entonces, es muy sabio, es una buena estrategia cuando tú trabajas con población gitana, sobre todo con mujeres, preguntar de manera plural, porque nunca van a estar solas. Siempre van a estar con los niños, con la madre, con la prima. Hay que pensar en plural. Y eso implica un cambio en nuestras ideas desde el mundo payo, ¿no? A empezar también a ampliar la mirada y poder captar que hay otras formas de relación y otras formas de conexión mutua. Sí. Y yo, por ejemplo, tengo un montón de compañeras que no son gitanas que me dicen, Lidia, tu manera de intervenir, dice, y cómo vivís las cosas, la población gitana, dice, me recuerda mucho a cuando yo era pequeña, que era de pueblo, dice, cómo lo vivía yo, cómo me crié, que venían a casa por la tarde mi abuela, veías a tus tías en la plaza, tal. La comunidad gitana está muy, muy pegada, pero también nos tenemos que dar cuenta que en esta persecución del pueblo gitano, en esta censura, dentro de la propia comunidad, Lili, también pues tendrían sus conflictos. Es que por ser gitana yo no tengo y la convivencia pues genera a veces malos entendidos, conflictos, bueno, que os voy a contar, y menos a Lili de ese tema. Y el pueblo gitano tuvo que crear leyes no legisladas, los cuales eran cabeza las personas mayores, para mediar. Si es que las personas gitanas somos grandes mediadores. Llevamos la mediación nos dicen, lleváis la mediación en la sangre. Y es porque entre nuestra propia comunidad toda la vida hemos mediado. Si pasa algo entre dos familias gitanas, nos mediamos nuestras leyes no legisladas, que nos han dejado ese legado nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tataranietos, porque tuvieron que crear esas leyes y están ahí para mediar lo que nos pasaba dentro de la comunidad,
y dentro de esa persecución de la sociedad mayoritaria. El pueblo gitano es un resistente, un superviviente y un testimonio enorme de mediación. Sí. Y Me en este decía el otro momento, día una... perdona, Dime. no, termina la No, idea. no, dime, dime. No, pensaba en cómo serían con todo esto que nos cuentas los desafíos, los retos de este momento, porque tú misma has descrito una evolución, cambios que se van dando paulatinamente, pero también todavía un peso enorme de discriminación. ¿Cómo ves los desafíos? ¿Cómo lo Pues, percibes desde tu experiencia? para mí el desafío es que la comunidad gitana, sobre todo las niñas, las jóvenes, consigan obtener formación. Hace 4 días que estamos en el cole. Mi madre fue al cole, mi abuela no, porque no la dejaban por ser gitana. A día de hoy, en otros países, por el simple hecho de nacer siendo gitano o gitana, no te mandan a ir a un colegio de educación especial. En otros países, a mujeres gitanas, cuando tienen el primer hijo, las intervienen para que no tengan más hijos, porque no les interesa que el pueblo gitano siga creciendo, la comunidad gitana. A día de hoy, yo me quedo con lo positivo. En España ya podemos pisar los centros de educación. Mi trabajo como mediadora es crear vínculo para que los chavales y chavalas perciban los centros de educación como algo gitano, como algo nuestro, y que aprovechen las oportunidades. Y como mediadora y el nombre de mi red, buscar esas oportunidades, como esta tarde abrir un micro y que se nos escuche, para poder conseguir lo que queremos conseguir, libertad, justicia. Es que sin formación no lo conseguimos. Y para mí la base, el objetivo es que toda la comunidad gitana tenga formación. Con formación se puede buscar la oportunidad. Que en un sitio, a lo mejor porque eres moreno, porque tal, por una forma de hablar, te sacan por gitana y te dicen no, puedes tocar otra puerta hasta que encuentres la oportunidad. Puedes ir luchando en contra de la discriminación que sentimos, pero sin formación no puedes presentar un currículum. Entonces, para mí, el objetivo mínimo, que todos los chavales y chavalas gitanos gradúen en la ESO. Desde ahí, vamos, si es que si tiran para bachillerato, como los referentes que tengo, y luego para universidad, vamos. Pero por lo menos mínimo, su graduado en eso y luego un grado medio, grado superior que después lo puedes seguir haciendo, que todos tengan una formación porque la educación es lo que te hace libre y el objetivo es que mi pueblo sea libre, que tenga la igualdad de oportunidades, que no tenemos las mismas oportunidades que las personas no gitanas y que se haga justicia, como por ejemplo que la historia del pueblo gitano entre en los libros de texto. Hay un dato curioso que el pueblo judío se juntó al gitano para que le enseñara su supervivencia en los bosques. Porque con el pueblo judío estaba el pueblo gitano. Y eso nos explica en las clases. Una niña gitana, en un instituto el otro día llevaron a niñas gitanas porque estaban tocando este tema de historia y ellas explicaron toda la supervivencia y cómo sobrevivía su pueblo cuando fue perseguido y exterminado. Esta niña gitana se puso en pie y dijo, es que mi pueblo enseñó al tuyo, porque nosotros sufrimos esa persecución y aquí no se cuenta ni se habla. Los compañeros se quedaron asustados. Entonces, mucha lucha. Estamos luchando muchísimo. Y, agrega aquí Ana Isabel, formar para transformar, para mejorar. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, contribuir a eso? Porque siento que todavía nos hacen falta como acciones más unidas, más desde Se de nos ha parado ahí. percibirnos. Ujú. Para mí, una de las claves es lo que tú estás haciendo en esta tarde. Tenías que preparar charlas, tenías que abrir los micros a que se escuchase a alguien. Tú dijiste, yo he trabajado con población gitana, es el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. Quiero abrir los micros a personas gitanas y a una mujer gitana. Clave. Cada una en nuestros contextos. Contar dentro de la medida en la que podamos con personas gitanas profesionales. Que se empiecen a escuchar y a ver. Eso es, vamos, una gran estrategia.
y para las decisiones de manera profesional. Contar con personas gitanas. A mí me llaman, por ejemplo, de asociaciones, me llaman de entidades que no tienen nada que ver con lo social, pero me dicen, queremos escuchar una voz de una persona gitana, porque vemos que vamos a percibir las cosas de manera distinta. Pero es que es una locura, porque es que son hasta establecimientos de personas que emprenden zapaterías, tiendas de ropa, te llaman y te dicen, oye, mira, ¿cómo crees que podría llegar con mi ropa a población gitana? Actualmente, yo después me he vuelto a reunir, he hablado con él en la inauguración, yo estuve de su tienda y tal, le dije más o menos tal, cositas, que me va súper bien. Y todas bueno, todas no creo, pero muchísima población gitana del barrio viene a comprarme una camiseta, tal, cositas a mi tienda y me has ayudado mucho. Contar con personas gitanas, porque si cuentas con personas gitanas y te asesoras, vas a seguir compartiendo con personas gitanas porque vas a establecer una conexión con ellos. Y bueno, tenemos que ir cerrando. Creo que se nos ha abierto también esa ventana que queríamos y esa voz tuya. No sé si hay alguien que quisiera todavía agregar algo o preguntar algo a Lidia antes de hacer el cierre. ¿Lipica? Ujú. Solo quería agradecerte, Lidia, por la charla, que he abierto muchas cosas para mí y yo quiero estar en contacto contigo porque sí que a mí también quiero hacer una charla contigo en mi escuela. Estaría genial y es una oportunidad muy grande. Gracias. Por supuesto, yo estoy abierta a hablar con todas vosotras, a trabajar de manera conjunta. Me parece súper importante estar juntas, poder compartir y la charla ha sido muy cortita, pero creo que da una pincelada un poquito de historia, tanto personal como profesional, de anécdotas y lo más importante es que creáis que están... Entonces vamos a buscar esas cosas y a trabajar juntas de la mano por las mujeres y por una sociedad mejor y por dejar a nuestros hijos esa cultura de paz. Sí, sí. Decía por aquí en el chat Ana Isabel que podemos trabajar para la coeducación a través del respeto y desde nuestra parcela de poder poner el foco en cada una de nosotras. Y también Julieta agrega que ha sido muy efectiva, te da las gracias. Sí. Nada, gracias a Y, ti, Julieta, por escucharme. y Yo bueno, estoy abierta, he sido alumna de Lili y estoy abierta a las cosas que creáis que podéis trabajar conmigo, distintas charlas, estamos para ello y para mí, al contrario, es un privilegio que nos abráis los micros y que personas, mujeres, quieran escuchar a una mujer gitana y que preguntéis cuáles son vuestras dificultades, cómo nos podemos acercar a vosotras, es un gran privilegio y os doy las gracias. bueno, yo cerraría diciendo que ha sido todo un privilegio esta hora contigo, que esperamos seguir en contacto muy estrecho y que has dado alas a la historia, ¿no? Estamos justamente en toda una secuencia de historias con alas y el encuentro de hoy ha sido especialmente significativo. Muchas gracias, Lidia por este Gracias a momento. vosotras. Y quiero terminar deseando para vosotras, para vuestras familias y para todas las personas que queréis lo que para mí, para los míos, deseo cada día. Sasti Pentalí, que es romano, salud y libertad. Hasta siempre, chicas. Muchísimas Gracias, Lidia. Un gracias, abrazo. Lidia. Un Adiós. gusto escucharte. Sí. Bueno, nos despedimos ahora. Le han puesto cosas muy bonitas en el chat. Un placer compartir. Me siento agradecida de corazón. Nos vamos desde ese agradecimiento y continuaremos en este ciclo
de encuentros, de dar voz a la diversidad. Cerramos entonces la charla de hoy. Voy a parar entonces, ahora sí, la grabación y nos despedimos.